Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. ¿Sí me escuchan? A ver, vamos a ver el chat. ¿Ya todos escuchan? Pueden abrir sus micrófonos, si gustan, o escribirnos. Yo sí escucho. Ah, maravilloso. Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo también escucho. Buenas noches. Hola, buenas noches, María del Carmen. Perfecto. Sí, ¿qué Entonces tal? ya, Buenas noches. damos ok al sonido. No sé si todos escucharon el audio del video, pero en caso de que no, lo pondremos al final. Si nos apoya Seri, pues bienvenidos. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a invitarlos a interactuar muchísimo. Vamos a tocar temas. El segundo pilar, nada más ni nada menos que el segundo pilar del modelo que les vamos a presentar. Haciendo recapitulación en el día de ayer, el primer pilar que abordamos, hablamos con relación a la certificación, hablamos también de nuestros objetivos personales, de lo que nos limita y de cómo un modelo puede lograr impulsarnos a alcanzar esos objetivos. Con relación a la certificación, pues pudimos observar con la participación de Carlos que está totalmente oficializado, respaldado el manejo de una certificación que nos presenta por parte de APROFAP y que va a ser una parte importantísima de este modelo. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristal. Vamos a darle la bienvenida a otros compañeros. Karen, bienvenida. Omar, bienvenido. María Raquel Aragón, bienvenida. ¿Hay alguien que se esté reuniendo, que se esté incorporando por primera vez, que no escuchó la sesión del día de ayer? A ver, déjenos saber para saber si entramos con un poco Yo, más de detalle. es la primera vez que me conecto. De acuerdo, Montserrat, bienvenida. Pues mira, además de compartirte que ayer hablamos de un pilar importante que es parte de este modelo que les estamos presentando, es la certificación, unir todo este modelo primero con nuestros objetivos personales. ¿Qué objetivos de vida tienes? ¿Cuáles han sido las limitaciones que han habido para que los logres? ¿Y qué papel juega la flebotomía, esta actividad que seguramente ya has venido desempeñando para que sea ese corazón que lleve a ver que un modelo diferente también nos permitirá lograr estos objetivos? Les invitamos, también pueden ver la grabación de la sesión del día de ayer en YouTube. Seguramente nos la compartió ayer Erika, pero seguramente nos la compartirá hoy nuevamente para que, o el día de mañana, para que puedan revisarla con detalle. Saber que esa certificación tiene una validez oficial que eleva la revalorización de la actividad de flebotomía y que esto nos va a llevar a cambiar paradigmas que tenemos con referencia a esta actividad que finalmente es la fuente de mucho reconocimiento que los pacientes tienen para las instituciones en las que hemos trabajado. Y el objetivo de todo esto es llegar a capitalizar esa habilidad que ustedes tienen a través de un modelo que hemos probado por 7 años y que ahora estamos abriendo para que todos ustedes puedan hacer uso de ello. Muy bien, bienvenidos todos. Erika es parte de nuestro staff. Muchas gracias por todo el respaldo, Eri. Hay también otro equipo de trabajo que no está aquí a la vista, pero que gracias a ellos ha sido posible la recopilación de mucha de la información y de estructurarla para que esté digerible para todos nosotros. Pues bienvenidos.
El día de hoy vamos a hablar sobre ese segundo pilar y es justamente la orientación a la atención de flebotomía a domicilio. Ya varios de ustedes nos hicieron saber el día de ayer que tienen experiencia en la atención a domicilio. Y seguramente van a identificar, van a recordar, pues, éxitos, felicitaciones que han recibido. También van a recordar a diferentes tipos de pacientes o de familias, pero, y el reto que implica el tratar a pacientes difíciles, difíciles en carácter o difíciles fisiológicamente hablando. Y justamente vamos a presentarles una recopilación de todos esos elementos que nos han dado la pauta para asegurar la atención al domicilio. Vamos a aterrizarlos porque muchos de ustedes seguramente lo hacen de manera natural. El aplicar todas esas técnicas que se utilizan en un centro de toma, en un laboratorio, para llevarlas al domicilio. Y eso está maravilloso. ¿Cuál es la diferencia que estamos aportando en este momento? Y lo retomamos del día de ayer, es la profesionalización de esta actividad. La profesionalización de la flebotomía en la atención a domicilio. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha considerado que la toma de muestras en los domicilios es un complemento, es algo no esencial para la actividad de un laboratorio. Es como el facilitar, pero no estoy hecho para eso, como que no es muy bien visto o agradable el sacar del contexto para el que fue diseñado ese laboratorio, ese centro de toma, a una persona a que vaya a realizarlo. Mucho depende de la persona, de esa disposición. Y ahí es donde regresamos para valorizar, revalorizar la actividad, pero a través del aterrizaje preciso en una serie de elementos. Ahí está la pantalla. A ver, Miriam, no sé si nos querías compartir algo. Digo, pueden hacer preguntas sin ningún problema, pero si no, pueden también silenciar su micrófono y de esta manera evitamos que se vicie el audio que estamos teniendo. Muchas gracias. Pero en cualquier momento, pueden levantar la mano o nos pueden escribir y compartimos la participación que estén teniendo. Muy bien, entonces sí es diferente la atención a domicilio, sí es diferente la aplicación de la flebotomía. Por eso tenemos que reconocer material, tenemos que reconocer que hay protocolos especiales que se realizan en el domicilio, tanto de trato al paciente como a los familiares, porque estamos hablando de que ya no es el paciente el que entra a nuestro lugar de trabajo. Nosotros llegamos a participar en una familia, entramos a un contexto muy diferente que el que habitualmente utilizamos para desarrollar nuestra actividad. Y por lo tanto, tenemos que tener bien paradas las antenitas, porque va a haber detalles que les agraden o que les desagraden a las familias. Hay veces que los pacientes incluso no están conscientes de la toma de muestra que se les va a realizar. Y más bien el que nos califica es el familiar. O incluso es el médico el que está con el paciente y el médico estará muy atento a lo que todos realizamos en la toma de muestra. También la documentación especial es algo importantísimo, ¿eh? No es lo mismo darle seguimiento documental a un paciente en domicilio que a un paciente en un centro de toma. Y vamos a ver también por qué. Y bueno, en este caso, los protocolos de cierre de servicio que podrán ustedes utilizar. Todo esto de lo que vamos a hablar lo van a poder
implementar de manera inmediata si ustedes actualmente ya realizan la actividad de flebotomía. Si ya la realizan a domicilio, pues podrán incorporar información y no dudo que a lo mejor también algunos de ustedes, ya veíamos que había participantes con 30 años de experiencia como flebotomistas, también nos puedan compartir algo más, ¿de acuerdo? A ver, permítanme, estoy viendo. Ya se escucha bien, ¿verdad? Se escucha todo bien. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, si están escuchando bien? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a detallar todo esto y ustedes van a poder validar si lo que están realizando actualmente ya es comparable con lo que estamos sugiriendo nosotros, o si hay algo que no lo están realizando, podrán agregarlo a su lista de acciones que pueden incorporar de manera inmediata. Si hay algo que nosotros no comentamos, también nos lo pueden compartir, ¿por qué no? Aquí siempre aprendemos todos de todos. Entonces, esta retroalimentación, nosotros les estamos abriendo nuestra información y si ustedes desean compartirnos también algo más, bienvenido. ¿De acuerdo? La siguiente, Eri, por favor. Muy bien. El primer paso son tres grandes grupos de acciones que debemos de realizar. El primero es conocer excelentemente bien a nuestro paciente. Y paciente, hablamos también de esa extensión hacia su familia. El paciente que está en el domicilio, les repito, está en su contexto, está en su cama, está en su sala, está en su nivel de iluminación, que no necesariamente es al que estamos acostumbrados para trabajar. La siguiente, Eri, por favor. Por lo tanto, vamos a tener que considerar ciertas características. Primero hablemos de las fisiológicas, ¿de acuerdo? El paciente que está en casa, que hablábamos también, que es muy o más parecido a un paciente de hospital, puede ser que tenga un deterioro importante de la movilidad. Nos hemos encontrado con pacientes que definitivamente no pueden moverse o pacientes que no deben moverse. A lo mejor un paciente con múltiples fracturas que ya está enyesado y que solamente puede extender uno de los brazos, ¿no? O podemos tener a pacientes ya muy mayores que tienen rigidez muscular, que tienen alguna enfermedad que les limita esa movilidad. Podemos tener también la aparición de síndromes geriátricos. Estamos hablando de demencias, Alzheimer, osteoartritis, por ejemplo, ¿sí? Son contextos probablemente diferentes a los que nos encontramos comúnmente en el laboratorio. También pueden tener nuestros pacientes problemas dermatológicos, que a lo mejor esto sí pudiera ser más presente en un centro de toma. Sin embargo, puede ser también consecuencia de alguna enfermedad, de alguna problemática que lo limita en su movilidad. Puede tener afectaciones respiratorias, estar conectado a un ventilador, puede tener problemas digestivos, ya hablábamos del deterioro cognitivo, puede ser una persona que tenga un debilitamiento de su sistema inmunológico. Es decir, que nosotros al llegar, lo primero que tenemos que hacer es ser muy agudos visualmente para identificar todas estas características fisiológicas, primero en macro, es decir, en general, y ya al momento de acercarnos y de ver con detalle las características de ese paciente, vamos a poder identificar y definir para saber qué nos va a limitar el acceso a nuestra punción.
La siguiente, por favor. Eri. También existen características sociales que nosotros debemos observar, ¿sí? Puede ser que sean personas en aislamiento social. Eh, Esto es muy frecuente en casas de reposo, ¿sí? Asilos, donde el aislamiento social es un poco más evidente, pero no estamos a salvo de que en su domicilio personal, familiar, también exista ese aislamiento por la razón que sea, pero debemos de tenerlo a la vista porque esto también va a facilitar o va a limitar el trabajo que hagamos. El vínculo emocional con el cuidador. Y el cuidador puede ser una persona de la familia o un personal externo que fue contratado para los cuidados del paciente. Pero ese vínculo emocional muchas veces es el que nos va a facilitar esa toma de muestra. Entonces debemos de observar, debemos también ya de comenzar a sondear a través de preguntas que nos permitan identificar cuál es ese vínculo emocional. Nosotros nos hemos encontrado que hay pacientes que cuando está uno de sus cuidadores son muy accesibles, pero cuando no está es prácticamente imposible atenderles. Entonces sí tiene mucho peso quién y cómo es el vínculo emocional que tiene el cuidador con el paciente. Debemos de poder identificar si existe alguna depresión, apatía, resistencia incluso a que se tomen sus estudios, porque esto muchas veces es ya decisión de las familias, el atender a un paciente enfermito en casa y ya sea que esté o no muy consciente el paciente de ello, pero puede estar presentando esa resistencia al estudio que se le va a realizar. Y bueno, ¿qué impacto hay en el entorno familiar con relación al paciente? En varios casos nos hemos encontrado que algún accidente cambia de pronto toda esa dinámica familiar y aparte de la angustia es la reorganización de todo el núcleo familiar debido a la problemática, a la enfermedad, a la inmovilidad de un paciente. Esto también nos va a dar información para que podamos saber a quién nos dirigimos, quién nos va a poder dar apoyo durante la toma de muestra o también quién nos va a limitar y quién va a ser necesario que dejemos a un lado para que podamos hacer nuestro trabajo. Vamos a ver de qué manera lo hacemos, pero son una serie de elementos que sí nos podemos encontrar en esta situación. Búsqueda de dignidad, efectivamente, hay veces que, bueno, en el caso de nosotros, nuestro servicio de atención a domicilio es muy amplio. Estamos hablando de realización de estudios de imagen, eh, tanto rayos X, ultrasonido, electrocardiograma. Entonces, muchas veces la parte del pudor, de la dignidad, es importante cuidarla, es importante observarla para saber cómo vamos a actuar al respecto. Vayan tomando nota y al final les vamos a proponer algo en caso de que les queden algunas dudas. Y si vamos a requerir alguna estimulación, alguna participación de parte de los cuidadores, de los familiares, para que podamos lograr esta muestra. Hay veces que por las condiciones del paciente están muy agresivos, ¿verdad? Y podemos necesitar del acompañamiento de ese cuidador o de esa persona que le dé la mayor tranquilidad para que logremos nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Y el otro punto importantísimo, el segundo punto importantísimo es garantizar nuestras muestras. Ya una vez que vimos el entorno, que entramos en detalles para que
minimizar esas limitaciones o apoyarnos en los elementos que nos faciliten una muestra, ya tenemos que pasar a otro punto, que es garantizar nuestras muestras. A ver, déjenme saber si aquí en el equipo que está presente hay personal de enfermería o todos son personal que tiene como base alguna carrera técnica de laboratorista o químico o médico. Déjenme saber, por favor, cuáles son su formación. Enfermería Cristal, muchas gracias. ¿Quién más nos comparte? Química, técnico laboratorista. Muy bien. Química, muy bien. Perfecto. Perfecto. Gracias, Carmen. Técnico laboratorista. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos que homologar los criterios. Como estamos hablando de que ya tenemos cierta experiencia en la flebotomía, en este momento, bueno, pues conocemos la mayoría de el tratamiento de las muestras, desde la obtención de la muestra, en qué orden van los tubos, ¿verdad? Y bueno, si alguien no lo conoce, qué bueno que identifiquen algunos elementos que van a poder ajustar, porque nos hemos encontrado, nosotros al entrevistar al personal, hacemos preguntas básicas y nos damos cuenta que no todos tienen homologados esos criterios. Entonces, este es el momento para poder compartir esa información. En nuestra capacitación vemos con detalle y homologamos todos estos criterios, porque aquí les voy a decir un dato importantísimo, ¿eh? El 90% de los errores de un laboratorio se realizan o dan pie durante la fase preanalítica. El 90% de los errores de laboratorio dan lugar en la fase preanalítica. Esto es altísimo. Y esto quiere decir que ese involucramiento de las personas tiene un riesgo amplísimo para el error. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el trabajo que realizamos? Bueno, pues reunir toda esa información crítica, todos esos momentos críticos, para poder volverlos garantizables, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos de esos puntos que nos van a permitir homologar esos criterios y poder garantizar que nuestras muestras tienen la condición ideal para ser procesadas. ¿Ok? Entonces, durante la recolección y el manejo y recolección de nuestras muestras, hay que observar elementos importantísimos. Por ejemplo, utilizar equipo de protección. Después de la pandemia, creo que nos dejaron una estandarización de acciones importantes como el uso de guantes y cubreboca. Sin embargo, ya una vez que se terminó la pandemia, en muchos de los lugares ya no se vuelve obligatorio el uso de las mismas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un domicilio? Y cuando llegamos de primera vez, ¿sí? Todos los ojos de toda la familia, no nada más del paciente, de toda la familia están sobre cada una de las acciones que realizamos, desde que entramos hasta que nos retiramos. Entonces, aquí un consejo importantísimo, que siempre utilicen ese equipo de protección. Guantes y cubrebocas de primera instancia. Si alguien tiene sugerencia de alguna otra forma de protección, compártanla, por favor. Estamos aquí al pendiente de sus notas. Actualmente hay domicilios, incluso donde nos siguen
desinfectando con diferentes soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes con un riesgo altísimo de contagio. Hace algunas semanas atendimos a un paciente de 109 años. Digo, ustedes podrán imaginar la preocupación de cuidar a un paciente que tiene esta edad por todos los riesgos que implica y por su condición de ese momento. Entonces, pues todas las medidas de protección y de seguridad que podamos utilizar, debemos manejarlas. Tenemos que seguir los procedimientos del muestreo, ¿sí? Obviamente, identificar con mucha antelación cuáles son los estudios que se le van a realizar, asociarlo con el material, con el tipo de tubos que vamos a utilizar para poder entregar a proceso. Todo esto lo debemos ya tener preparado. Por supuesto, identificar claramente la muestra y mostrarla al familiar o al paciente para que ellos den fe de que sus muestras se están identificando claramente con sus datos. Ese es el momento ideal para que los pacientes o los familiares nos aclaren si tiene un nombre o dos nombres, si el apellido es con S o con Z. Todos los detalles son en ese momento que los podemos aclarar con el paciente o con el familiar. Solicitar a familiares que nos acompañen en el cumplimiento de los pasos de nuestros procedimientos. En nuestro caso, les voy a dar un ejemplo. Ofrecemos la colocación de sonda para la obtención de muestras de orina para nuestros estudios de ego, de urocultivo, ¿no? Y, por supuesto, es indispensable que exista un familiar que esté acompañando para que dé fe de que nuestra actividad es la éticamente correcta. Entonces, el acompañamiento de los familiares va a ser indispensable. Alguien que esté de parte del paciente presenciando nuestra actividad. Y otro elemento importantísimo para garantizar es que las muestras se entreguen en los tiempos establecidos para su proceso. Debemos de estar conscientes cuando tenemos nuestra lista de estudios a realizar, qué material se utiliza, qué tubos vamos a manejar. Claro, si estamos hablando de rutina, esto es muy fácil de identificar ya para muchos de ustedes, pero hay estudios especiales que no necesariamente los tenemos en mente. Entonces, no nos debe de preocupar el tomarnos unos minutos para verificar cuáles son los tubos indicados y las condiciones en las que se debe de tomar esa muestra. Por supuesto, debemos de asegurarnos que tengan los tiempos de ayuno, excepto si su médico da otras indicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, díganme por favor hasta aquí cómo vamos. Denme retroalimentación. ¿Qué les parece esto? Si tienen alguna adicional. Bien, vamos bien. Si les ha parecido alguna que no estaban realizando, también díganos una o dos o cero, ¿sí? Cuéntenos. ¿Hay alguna que les esté haciendo ojitos y que digan, esto pues no lo hago de rutina, no lo hago siempre, pero lo voy a incorporar a mi metodología de trabajo? Ok. Muy bien, vamos a la siguiente. Por favor, Eric. Y el otro elemento es garantizar que nuestras muestras tengan un transporte y un almacenamiento adecuado. María del Carmen Pérez nos dice, todos los puntos son muy buenos, perfecto. Déjenos saber o reflexionen si alguno de ellos no es de una práctica diaria y desean incorporarlo.
Aquí no vamos a hablar mal de nadie, ¿de acuerdo? Nada más queremos que esto sea útil, que se lleven algo adicional para que podamos hacer mejor este trabajo para beneficio de nuestros pacientes. Bien, entonces, ¿cómo garantizamos el transporte y almacenamiento? Pues también tenemos que estar conscientes e informados de cuáles son los tiempos en los que se debe de trasladar y las temperaturas que debemos utilizar para los diferentes tipos de muestra, ¿sí? Siempre evitar la exposición a la luz, ¿de acuerdo? Hay unas muestras más sensibles que otras, pero evitar la exposición a la luz, evitar el agitamiento de las muestras también. Y todo esto nos va a permitir una buena conservación de la muestra. Si actualmente no usan termómetro en su traslado, si actualmente las guardo en la bolsa de mi bata, bueno, pues es un buen momento para reflexionar y para incorporar unas prácticas que nos den mayor seguridad. Es terrible, déjenme decirles, es terrible que después de poner todo el esfuerzo en obtener una muestra con un paciente difícil, el área de proceso nos diga, esta muestra no sirve, esta muestra se hemolizó, esta muestra tiene poca cantidad. O sea, porque finalmente ha sido toda una consecuencia de acciones y de inversión el atender a un paciente en su domicilio. Por esa razón debemos de ser muy exigentes en todos estos puntos críticos para que todo se lleve a buen término y podamos garantizar que los estudios, que los reportes de esos estudios tienen todas las condiciones para confiar en ellos. Muy bien, duda. Omar, ¿cómo se puede implementar el uso del consentimiento informado antes de cualquier procedimiento de toma de muestra? Muy buena pregunta, Omar. Y justo, mira, es el siguiente punto. Porque hablar de esa documentación de la información es indispensable. ¿Me voy para allá? Voy. ¿Qué es lo que realizamos en nuestro caso? Nosotros tenemos formatos donde vienen ya todas estas leyendas del consentimiento y que nos debe de firmar el paciente o el familiar al momento de nosotros llegar al domicilio. En este documento están depositados el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, los estudios que se van a realizar, las condiciones o el medicamento que está tomando el paciente, todos los elementos que nos van a permitir asegurar la información necesaria. Y una vez que la tenemos ahí recopilada, que por supuesto hay que llevarla preparada, y se la damos al paciente o al familiar para que la revise y al final el espacio para que nos firme. Esto debe estandarizarse. Es la forma en la que podemos asegurarnos que los pacientes nos están dando ese consentimiento para obtener sus muestras. ¿Cómo ves, Omar? ¿Esto te da un poco de información al respecto? A ver, quiero mostrarles un formato que no sé si se alcance a ver, pero bueno, son de nuestros formatos, por ejemplo, del día de hoy. Igual y les compartimos algo de ello más adelante, pero bueno, este es el formato que nosotros utilizamos, ¿sí? Con toda esta información y con la firma al final de nuestro paciente. Al reverso están todas las declaraciones de consentimiento informado, ¿ok? Y de esta manera todos estamos protegidos, estamos cumpliendo con nuestra normatividad y estamos quedando pues seguros de cumplir con todos los lineamientos necesarios y de tener el consentimiento de los pacientes para realizarlo. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien.
Entonces, esta documentación nos pone en evidencia de que lo que estamos realizando en el domicilio es lo que ellos solicitaron. Generalmente hay un paso adicional que vale la pena comentar: solicitar la receta, la orden médica que ha extendido su médico para los estudios, porque es la manera en la que nosotros podemos comparar que los estudios que vamos a realizar son los solicitados. Habrá ocasiones, ahora con la electrónica, que los médicos generan estas órdenes electrónicas, o bien que generan una lista de estudios y son las que le dicen al familiar: hazle esta batería de estudios, ¿sí? Es importantísimo poderlo comparar, solicitar al llegar su orden médica también para poderlo comparar. Ahí podemos encontrar varias cosas. Una, que les hicieron falta estudios, pero que podemos incorporar en el momento. Obviamente con el pago correspondiente, ¿verdad? Pero habrá veces que nos pidieron estudios y que no los escribieron de manera correcta, se interpretaron de una forma diferente y va a ser el momento para poder rectificar esos estudios que sí realmente se solicitaron. Un ejemplo, la vitamina D25 hidroxi, ¿sí? Si nosotros recibimos esa solicitud, pero resulta que en su receta decía 1.25, estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? Entonces, va a ser necesario este paso para que ustedes puedan estar tranquilos de realizarlo. Aquí en este mismo documento, en nuestro caso, marcamos cuáles son los tubos que se requieren para lograr el cumplimiento de los estudios que se solicitan. Entonces, yo les sugiero que siempre ustedes anoten en ese mismo documento, si no lo tienen considerado, que lo incorporen para que puedan amarrar toda la información. Sí, Cristal, siempre hay confusión y hay que verificarlo, así es, porque de pronto llegan esas reclamaciones y pues van a tener los pacientes la exigencia de un estudio pues, que no se realizó, que no se procesó, pero cuando ellos nos solicitaron diferente. Justo hay doctores, hay médicos con quienes trabajamos y que nos piden: oye, ¿y le realizaron el perfil ginecológico a mi paciente? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos remitimos justamente a revisar primero nuestras solicitudes, nos remitimos a ver qué solicitó el paciente y nos damos cuenta que la paciente no solicitó ese perfil, ¿sí? Entonces, le podemos decir al médico: la paciente no solicitó el perfil y, bueno, podemos ofrecerle diferentes rutas para resolverlo. Sin embargo, mientras tanto, pues ya recibió una información incompleta el médico. Evitamos nuevas tomas y quejas, ¿sí? Y las tomas, imagínense, o sea, si tenemos ahí al paciente y seguramente, porque todos hemos escuchado, que se le solicita nueva muestra, ustedes saben que no es nada fácil pedirle a un paciente que acuda nuevamente a la sucursal para una nueva muestra, aunque no le cueste, ¿sí? A nadie le gusta recibir un segundo piquete. Imagínense al domicilio, ¿sí? Si estamos hablando ya de pacientes en condiciones especiales y que les comentemos que se necesita nueva muestra, miren, hay pacientes o familias que acceden porque es lo que necesita el paciente, pero desde nuestra ética es muy importante tratar de lastimar lo menos posible, molestar lo menos posible al paciente, porque sabemos que ya de antemano no la tiene fácil, ¿sí? Y estamos hablando justamente de una faceta que nos da la pauta para la siguiente diapositiva. El asegurar la permanencia del paciente, la que sigue, por favor.
tiene que ver con el trato de las personas. Muchas veces la parte operativa ya se logró la muestra, tenía buenas venas, no tuvimos problema, las entregamos bien, salieron bien sus resultados. Sin embargo, lo que nos califica el paciente, o sea, nuestra obligación de por sí, cuando alguien ya contrata un servicio de laboratorio, es que ofrezcamos una toma con la menos molestia posible. Pero la parte del trato humano y empático es la que muchas veces va a ser la gran diferencia, ¿sí? Habremos logrado una toma excelente, pero si la señorita no entró, al entrar no saludó, no se presentó, el paciente comenta, el paciente lo percibe, el paciente siente esa distancia. Y es ahí donde perdemos esa conexión con las personas y dejamos abierta la oportunidad que alguien que lo hace igual de bien, pero da un mejor trato, gane la atención de ese paciente y gane la permanencia de ese paciente. ¿Ok? Entonces, el trato humano y empático es algo que es esencial. O sea, es tan esencial como contar con agujas de diferentes calibres, ¿saben? Porque así tenemos que ser nosotros. Tenemos que observar a nuestros pacientes y tratarlos de la mejor manera posible para que perciban en realidad ese trato humano. El hecho de saludar y presentarnos tiene que ser realmente sentido, ¿no? Porque si lo hacemos como un protocolo frío, da exactamente lo mismo hacerlo que no hacerlo, ¿verdad? Entonces, el desarrollar esa parte o el recuperar ese trato humano y empático va a ser algo que nos va a proyectar una experiencia recordable para el paciente y nos va a conservar en su memoria para la siguiente vez que requiera de esos estudios. Nos comparte una compañera, en mis experiencias en toma de domicilio sí se toman en cuenta mucho eso. Excelente, excelente, porque de verdad ahí es donde vamos a garantizar el regreso de esos pacientes, la recordación y la recomendación. Procesos sin complicaciones. Tenemos que facilitarle a las personas. Si yo en lugar de darle esta hoja para firma, les saco un legajo de 20 hojas porque en una está el consentimiento, en otra están sus datos, en otra están los estudios y en otra está el cobro, el paciente o el familiar se fastidian. Tenemos que hacer nuestros procesos sencillos, ¿sí? No por eso quiere decir que sean fáciles, ¿sí? A veces toda esa dificultad la hemos resumido en algo muy sencillo para el paciente. Si le pedimos que él mismo etiquete sus muestras, que él mismo nos escriba de puño y letra su nombre, pues vamos a le estamos dando complicaciones y muchas veces por su enfermedad, por su preocupación, nos va a escribir cosas ilegibles, ¿no? Entonces, el facilitarle las cosas a nosotros nos va a dar seguridad en toda la información que nos llevamos para su correcto procesamiento. ¿Qué será personalización de la experiencia? A ver, chicos, ¿qué es personalización? Ya hablamos de trato humano y empático, pero ¿qué es la personalización de la experiencia? Ayúdenme. ¿Quién dice yo? A ver, tenemos aquí en la sala a muchas personas. Pueden abrir sus cámaras. Sí, ¿verdad? Sí las pueden abrir. Pueden abrir sus micrófonos.
Chicos, participen. A ver, ¿se escuchas? Yo soy Cristal. Sí, adelante. ¿Quién eres? Cristal. Cristal. A ver, cuéntanos. Mira, bueno, yo en mi experiencia en la personalidad, no sé si esté bien, bueno, pero me ha funcionado. Siempre es como que la actitud positiva, ¿no? Que lleves y que tengas que le transmitas al paciente la seguridad con que vayas a tomar tus muestras, desde que te ve vestido y desde que empiezas todo tu procedimiento para calzarte los guantes, porque sí, como dices, siempre están con el ojo puesto en ti, ¿no? Y más si es una persona ya un poquito, por lo normal siempre son geriátricas ya un poquito postradas. Entonces, tener a la primera punción y hacer bien tu procedimiento y el trato, siempre la calidez. Y eso, pues a mí siempre me ha funcionado, siempre tener nunca perder esa calidad humana que tiene uno como, bueno, soy enfermera, pero también los demás que he tenido compañeros que son QFB y todo, también tienen ese liderazgo de decir, pues que te vean con la seguridad. Siempre transmitirle tu seguridad y esa armonía que va a estar bien y explicarle qué es lo que va a pasar, porque muchos me ha pasado que no les explica porque a lo mejor no escuchan y yo siempre les hablo a los pacientes. Buenos días, buenas tardes, señora Esther, le voy a tomar su muestra, présteme su bracito y todo. No sé, a lo mejor eso es como algo personal, no sé si los demás lo lleguen a hacer. No, Cristal, es valiosísimo lo que nos acabas de compartir, porque se confunde muchas veces el trato humano y empático con la personalización, pero voy a rescatar lo que nos compartes para que quede muy puntual. La personalización es hablarle al paciente por su nombre, ¿de acuerdo? Ya sea Teresita, señora Ernestina, o si quieren por su apellido, depende del medio, de la cultura, de la zona en la que ustedes estén, pero es utilizar su nombre y su apellido o su apellido para poder tener esa cercanía. O si se llama María del Carmen, ¿cómo prefiere que le llame? Mari Carmen, Carmelita, y ya en ese momento que tenemos la respuesta del paciente, se rompe el hielo, ¿sí? Porque ya se abre la persona y nos dice, Eduardo, muy bien, señor Eduardo, bueno, soy Marisela, yo le voy a atender para su toma de muestra, cuénteme cuándo fue la última vez que le tomaron muestra. Comenzamos a hacer la plática, ¿sí? Esa es la parte de personalizar la experiencia. La primera parte es presentarnos. Yo soy Marisela, señor, muy buenos días, señor Benjamín, señor Ernesto, señora Lupita, ¿de acuerdo? Esa es la parte de personalizar. Y muy bien, Cristal, yo creo que es parte de lo que debemos de considerar todos siempre para poder hacer ese diferenciador y esa profesionalización de nuestra atención. Muy bien. También hablamos de resultados precisos y fiables. Nosotros tenemos que generar ese compromiso. Al momento en que están tratando con nosotros, esa muestra a través de nuestra voz, de nuestro trato, va a permitir de antemano que ellos crean en lo que nosotros les estamos diciendo, que ellos confíen en el acuerdo que estamos teniendo. Es decir, porque es una pregunta obligada, ¿no? ¿Y para cuándo están nuestros resultados? ¿A qué hora están nuestros resultados? Entonces, a través de ese acuerdo que generemos, no vamos a decirles, pues en 2 días o la próxima semana. No, tenemos que dar una información precisa. Mañana a partir de las 12 del día. El viernes a las 10 de la mañana. Tenemos que hacer compromisos. Es la forma en la que las personas van a confiar en nosotros. Este servicio se trata de generar y mantener la confianza. Este es un súper secreto, ¿eh? Nosotros en esta actividad no estamos en el negocio de vender estudios de laboratorio. Lo que nosotros ofrecemos a los pacientes es confianza y regresan con nosotros porque les dimos esa confianza, porque no los hemos
desmotivado porque hemos logrado mantener esa fidelización gracias a la confianza. Y bueno, como parte importante de lograr cerrar esta experiencia y esta atención personalizada, pues tenemos que mostrarle al paciente, al familiar, que sus muestras van cuidadas, van rotuladas con sus datos. Se tiene que dar cuenta de cómo manejamos nuestros desechos también del material, que tenemos los recipientes adecuados para los punzocortantes, para la basura. El protocolo también de la basura municipal puede cambiar y podemos también dar confianza en el momento en el que recogemos nuestra basura, nos retiramos los guantes y le solicitamos y le aclaramos, esto es basura, desecho para municipal, ¿dónde lo puedo colocar? Pero que todo esto sea evidente, no ocultarnos para poder manejar todos nuestros protocolos. Nos ha pasado, pacientes de primera vez, tenemos casi a 20 personas en la habitación, ¿sí? Porque todos están preocupados, porque se trata de la abuelita y la bisabuelita a quien la van a atender, a quien la van a picar, ¿sí? No es cualquier persona. Pero ya una vez que ellos se dan cuenta de cómo está haciendo nuestro manejo, con esa solidez, con esa precisión, con esa puntualidad de manejar todo nuestro material, con esa pulcritud con la que nos vamos a mostrar, y por supuesto está como una extensión nuestra persona, en ese momento nos dan una palomita, nos dan su confianza y en la siguiente vez que atendemos al paciente ya nada más está su cuidador, ¿sí? Hay veces que hasta casi nos dejan solos, pero bueno, no lo vamos a permitir. Es importante que siempre exista alguien. Y bueno, se trata entonces de generar una confianza, lo que nos va a permitir tener a estos pacientes y a estas familias cautivos por mucho tiempo. ¿Qué opinan? Karen nos dice, la personalización, una vez valorado e informado el paciente, adecuar el trato según el marco de circunstancias con seguridad. Perfecto, así es, Karen. De eso se trata. La diferencia de lo que los estamos invitando a hacer es que esto sea absolutamente consciente, que sea aterrizado en un procedimiento, chicos, ¿sí? Que no se quede al aire y que no se quede a la eventualidad y al sentir que tengo en ese momento de atender a ese paciente. Estamos hablando de profesionalizar al momento en que hacemos de manera repetida, estandarizada, la atención en todos los sentidos, no solamente técnica, sino también en nuestro trato, en nuestros procedimientos documentales, ¿de acuerdo? Entonces es algo de lo que tenemos que hacer todos y siempre. Esa es la estandarización de los procedimientos. Pero nada más. La que sigue, por favor. Y bien, como complemento y para que nos permita dar un aterrizaje y saber por qué hacemos esto, tenemos que asegurarnos que tengamos una comunicación efectiva. Hay personas a quienes la comunicación se les da de una manera muy natural, ¿sí? Y hay quienes se consideran personas introvertidas. Yo no sé si aquí exista esta dinámica, ¿verdad?, de personalidades, o si han pasado por momentos. A lo mejor en algún momento fui muy introvertida, introvertido, y ahora ya soy más extrovertido, ¿sí? Aquí lo importante es tener esa confianza de mi comunicación y permitir un equilibrio. ¿Por qué? Porque hay veces que ya hasta nos están invitando el cafecito para sentarnos, ¿no? Y quedarnos a platicar, ¿ok? Entonces tenemos que saber mediar y tenemos que generar una comunicación con técnica,
¿sí? La comunicación puede ser con técnica, donde a través de preguntas cerradas y preguntas abiertas nosotros vayamos generando la dinámica de esa conversación. No debemos de perder de vista que la comunicación debe ser muy clara, muy puntual, ¿sí? Ejemplo, ¿cuál fue la hora de su último alimento? ¿Sí? Es una pregunta cerrada, sencilla, y vamos a obtener una respuesta muy concreta a las 10 de la noche, entre 10 y 10 y media. Perfecto, ¿sí? ¿Cuál es, si estamos realizando un electrocardiograma, necesitamos saber su talla y su peso y su presión arterial? ¿Ok? Me puede dar información de su talla, su peso y su última medición de presión arterial, por favor. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos queda clara en nuestra mente cuál es la información que debemos recopilar, nuestra comunicación va a ser efectiva en el sentido de que vamos a hacer las preguntas precisas en el momento adecuado para obtener toda la información y también calcular nuestros tiempos. Sí, Karen, los pacientes suelen ser muy agradecidos. Claro, te llevaban lonche y regalitos. Sí, cómo no, pero, ¿sabes? Las personas siguen siendo agradecidas, ¿eh? A través, en una ocasión también pasó de que ya era la tercera vez que atendíamos a un paciente y en esa tercera vez, como sabía que llevamos una ruta, una secuencia de atención de pacientes, ya nos tenía preparado un recipiente con café para todos los que íbamos en esa ruta, ¿sí? Y son muy observadores, saben que salimos muy temprano y a veces invitan una fruta o en el caso de Karen un lunch, ¿sí? Efectivamente, son muy agradecidos, pero ese agradecimiento no viene de la nada, chicos. Y es muy importante ser conscientes cuáles son esos elementos que les han dado a ustedes esas ventajas. Porque la única manera de hacerlo consciente, perdón, la única manera de utilizar esa conciencia es justamente proyectando el objetivo que ustedes quieren, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo. O sea, soy amable, soy cálida al momento de hablar con mis pacientes. Sí, pero también estoy desarrollando mi actividad profesional y tengo un objetivo profesional que alcanzar. Y si mi objetivo profesional me lleva a atender a 2 o 3 pacientes en un lapso de 1 de 2 horas y no puedo quedarme a platicar en el cafecito con la paciente, voy a saber a través de esa comunicación, de esas técnicas de comunicación, poder concluir mi servicio, que se quede contento o contenta y continuar a mi siguiente servicio. Y va a estar igualmente agradecido o agradecida. Ahora, la comunicación no es solamente la que se da en el momento de la toma de muestra. Empieza antes, cuando el paciente está solicitando su cotización o cuando está solicitando información de la preparación para sus estudios, ¿sí? Ahora ya tenemos múltiples canales de comunicación, correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, y esto facilita muchísimo esa resolución de dudas. Pero recordemos que hay una gran variedad de personalidades y de situaciones también. Personas que no oyen bien, que ya tienen dificultad para escuchar y que les comentamos que necesita 10 horas de ayuno para sus estudios. Y nos pregunta por tercera ocasión cuántas horas de ayuno necesita para los estudios, ¿sí? Entonces, podemos ofrecerle una comunicación por WhatsApp, una comunicación por correo o una comunicación con otro familiar para poder asegurar a través de nuestra comunicación
que recibe todos los detalles para que en esa atención logremos con calidad nuestras muestras y todo el servicio. Debemos de ser muy claros cómo van a recibir sus resultados. Si va a ser vía electrónica, si los tiene que recoger en papel, si en nuestro caso, con el modelo que les vamos a presentar, todo es electrónico. Y todo es electrónico por muchas razones. Esto facilita esa comunicación, reduce los tiempos, ¿sí? La nueva generación de médicos agradece también que no los llenemos de documentos. Estamos siendo nobles con nuestra naturaleza para ya no consumir tanto papel. Nuestras imágenes de rayos X, nuestros trazos de los electrocardiogramas ya no son impresos, ya no son en un acetato. Sí, todo esto ya es electrónico, medios digitales. Chicos, hay que explotar muchísimo las herramientas electrónicas que tenemos a nuestro alcance para poder asegurar la comunicación y para poder ser mucho más eficientes con nuestro trabajo. Dar información oportuna y completa. Hay ocasiones y nos pasa con frecuencia en los cultivos, ¿verdad? Y hay que ofrecerlo. Vamos a tener sus resultados el día de mañana, los de rutina, y los cultivos los vamos a tener el miércoles, ¿sí? Tenemos que ser muy precisos en la información que damos, oportuna y completa. No vamos a dejar cabos sueltos mientras estemos ahí. Si nos hacen alguna serie de preguntas, tal vez las podemos resolver en el momento, tal vez podemos consultarlas con alguien más que tenga esa información y comprometernos o bien comprometernos a regresarles la llamada, porque ustedes saben, a veces estando ahí, sintiéndose ya seguros con la atención que les estamos dando, se les ocurren cosas. Oiga, fíjese que a mi mamá le solicitaron un estudio X. ¿Ustedes lo hacen? ¿Sí? Ah, pues sí, si tengo la respuesta, es sí, sí lo realizamos, se requiere esto y esto, y es una forma también de poder integrar al paciente, digamos que convertirlo como parte de nuestra población de confianza, ¿sí? Hay veces que los pacientes ya tienen tanta familiaridad con nosotros que ya tienen nuestro teléfono y directamente, oye, Esther, necesito que me hagan estos estudios el viernes. Aparta y vienes a atenderme, ¿sí? O sabes que mi mamá va a llegar de viaje y quiero que le tomen sus estudios. Viene la próxima semana, el sábado. Entonces, es parte de esa confianza que hemos generado, pero también es importante el último punto que dice aquí de educar a nuestro paciente o a o a los familiares, a las personas que nos contratan. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, el tema de los ayunos. Tenemos mucha confianza, ya somos grandes amigos, pero yo no puedo pasar un estudio que no cumple las horas de ayuno, a menos de que su médico lo autorice, ¿sí? Yo no puedo generar un reporte antes del tiempo que marca mi proceso y el paciente lo tiene que hacer. Ustedes saben que hay muchas exigencias de parte del paciente. Resulta que, un ejemplo, ¿verdad? Se le olvidó al paciente tomar sus estudios y tiene hoy en la tarde su cita con el médico. Y ya nos está presionando y correteando para que su toma de muestra sea a las 5 de la mañana y él tenga sus resultados a las 12 del día. Ajá. Tenemos que compartir con los pacientes y con los familiares nuestra oferta de valor, pero también en el momento en que se requiera conocer
nuestras limitaciones. Y esto no implica decir no a todo, ¿verdad? No, no le puedo tomar porque no tiene el ayuno. No le puedo entregar su resultado antes de las 12, entonces no puedo programar su cita. No, aquí justamente viene esa mecánica de comunicación efectiva, donde si no tiene el ayuno a esta hora, le propongo que su toma de muestras sea a esta hora para que su ayuno esté completo y sus estudios salgan en la forma adecuada. Si su mami llega de viaje el sábado, puedo atenderle de tal a tal hora. Posteriormente ya no sería posible porque ya no entraría a proceso y las muestras ya no son viables, ¿sí? Entonces, esta comunicación debe de ser sumamente importante para que trabajar en nuestra comunicación, para que de manera consciente sepamos en qué momento utilizar qué herramientas de comunicación para orientar a nuestros pacientes, reeducarlos hacia las bondades que le podemos ofrecer, hacia las limitaciones que se requieren. O sea, si nos piden un cultivo de un día para otro, pues ustedes díganme si nos podemos comprometer, ¿verdad? Sabemos ya de antemano que no, porque es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, debemos de aclarar con puntualidad todos estos elementos. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, déjenme saber experiencias, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Alguien que nos quiera compartir también alguna experiencia con pacientes difíciles, con temas de comunicación. Rosemary, vamos bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si pasamos al siguiente punto? El siguiente punto es la conexión con nuestro nuevo modelo, ¿sí? Y ese nuevo modelo del que ya les he estado compartiendo un poco de información, es el que nos va a llevar a aterrizar cuál es esa posibilidad que van a tener para emprender un negocio propio a partir de la práctica de la flebotomía. ¿Por qué les hemos compartido toda esta información? Bueno, pues porque sabemos que es una actividad muy relevante, tanto para los pacientes como para los laboratorios, de tal manera que todos obtienen un beneficio mayor al momento en que una actividad de flebotomía se realiza con la calidad que se requiere. Tanto la parte de procesamiento como la parte de reconocimiento de marca, ¿sí? Y aquí es donde vamos a comenzar a hacer números y a comenzar a dejarles tareas, ¿de acuerdo? Pero antes de pasar a las tareas, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna retroalimentación de los temas que vemos hasta este momento. Cuéntenme, cuéntenme. ¿No se animan? Aquí vamos a tener que animarlos. Todo claro, perfecto, Noemi. Muy bien. Ok. Pues no se animan a platicarnos, a compartirnos. Pero nosotros sí estamos bien entusiasmados por compartirles más información. Gracias, María del Carmen. Queremos ahora pasar al tema, la introducción de nuestro siguiente tema, que lo vamos a ver con detalle el día de mañana, y justamente va a ser cómo pueden llevar
toda esta estructura, toda su experiencia dentro de esta estructura que les hemos comentado, a transformarla en un negocio propio. ¿Cómo van a poder lograr esos ingresos que les permitan ir alcanzando sus objetivos? Yo espero, yo confío que cada quien ya tenga en mente esos objetivos, ya sea eh, planear unas vacaciones, irse de vacaciones, terminar su carrera, su titulación. Ha habido varias personas que nos dicen que pues no tengo mi título porque no tengo dinero, por eso necesito trabajar y es una la nota la que me cobran para la titulación. Entonces, bueno, ese puede ser otro objetivo. Otro, el ahorrar para su casa, el ahorrar para un coche, o no sé, cada quien tiene objetivos diferentes para poder llevar, para poder atender a su familia como quisiera, ¿no? Está, ok, estás jubilada, María del Carmen, y quieres seguir siendo útil. Maravilloso, me encanta la idea que ese sea tu objetivo, porque confías en lo que has realizado, pero además quieres seguir siendo útil para ti y para tu sociedad. Eso está padrísimo. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿quiénes han pensado? Ya sé que no me van a contestar porque no quieren abrir sus micrófonos, pero bueno, se los dejo de tarea. ¿Alguien de ustedes ha pensado en abrir algún negocio para poder generar mayores ingresos que los que ha estado obteniendo en su trabajo actual o en su último trabajo? O a lo mejor no se ha querido colocar en algún trabajo porque no es suficiente el ingreso que están teniendo. Vamos a retomar el tema del promedio de ingresos, ¿ok? El promedio de ingresos que se tiene es de 8,000 pesos. El de 6,000 a lo mejor es de personas que están teniendo poca experiencia, ¿no? O el de 15,000, que son toda la gama que nos encontramos en esta investigación, es de alguien que ya tiene unas responsabilidades mayores que la flebotomía, ¿no? A lo mejor coordinaciones, o actividades administrativas de mayor responsabilidad, etcétera. Pero si ustedes han pensado en tener alguna otra forma de ingresos para realmente lograr el objetivo que tienen en mente, ya es el momento en el que pueden utilizar toda su experiencia y capitalizarla para ustedes mismos. ¿Qué les parecería hablar de un modelo que ya escucharon desde ayer ustedes? Está abierto para todos aquellos que ya tengan experiencia, ¿sí? Ese es prácticamente el único requisito. Prácticamente el único requisito, chicos, que tengan experiencia. Si están aquí es porque encuentran sentido en continuar con la flebotomía, porque se saben eficientes, porque se saben exitosos en su actividad de flebotomía. Entonces, lo que vamos a conocer es cómo vamos a poder aterrizar esto en un negocio que sea redituable para ustedes mismos. A ver, tengo aquí algunas preguntas. Sí, tengo una toma de muestras y estoy realizando actualización de los procedimientos normativos sobre la flebotomía. Maravilloso, maravilloso, Raquel. Pues esperamos que esto te sirva muchísimo, ¿eh? Y estás invitada a adoptar este modelo también sin ningún problema. Y vas a conocer cada uno de los lineamientos que tenemos para poderlo realizar. Aquí tenemos que combinar una serie de elementos para sacar la fórmula exacta que ustedes necesiten. Una es, hagan por favor un promedio de su último sueldo para saber cuánto es su sueldo diario.
¿ok? Esa es la primera tarea. De su último sueldo, divídanlo entre 30 días para que sepan cuál es su sueldo diario. Ya sea el último, el mayor que hayan tenido, tomen algo como base, ¿sí? Y por otra parte, tengan a la mano cuántas horas invierten o invirtieron para obtener ese sueldo, ¿ok? Hay quienes me pueden decir, no, pues sí, una jornada de 8 horas, ¿sí? Pero también me va a interesar que ustedes le agreguen, ¿ok? Que ustedes le agreguen los tiempos de traslado, ¿sí? De su domicilio a su lugar de trabajo, cuánto tiempo empleaban, más las horas efectivas en su actividad, ¿ok? Y ese es otro número con el que vamos a trabajar mañana. Es muy importante que eso lo tengan a la mano, porque ahí es donde ustedes van a evaluar qué tan conveniente va a ser este modelo que les estamos presentando. Y como anticipo y como primicia para todos los que se quedaron al final, vamos a compartirles que esta propuesta que les vamos a hacer se llama un negocio llave en mano, ¿ok? Si quieren, se los dejo de tarea, pero de todas maneras lo vamos a ver con detalle el día de mañana. Ustedes van a observar cómo tener un negocio llave en mano que les permita el ingreso que ustedes programen en el tiempo que ustedes decidan, ¿ok? Y esta es la fórmula que les va a permitir alcanzar el objetivo. Pero ojo, sí es muy importante que tengan a la mano estos dos datos que les comento para que ustedes hagan sus operaciones. No las voy a hacer yo, no las va a hacer la persona que los está empleando. Ustedes solos van a obtener esa fórmula para saber cuánto quiero invertir de mi tiempo y cuánto es lo que yo quiero ganar. ¿De acuerdo? Ya aquí nos están retroalimentando de cuánto es aproximadamente entre 240 pesos diarios, ¿ok? ¿Qué les parecería estar hablando de a lo mejor vamos a pensar el extremo, esos 240 pesos que son diarios? ¿En qué jornada, Cristal? A ver, dinos cuánto tiempo diario inviertes Bueno, para ah, perdón, mira, más o menos en los trabajos que yo he estado, que han sido un poquito varios laboratorios, ahorita no tengo trabajo, pero en el último que estuve, fue cadena de Chopo, que es Acceso Salud, son 8 horas de jornada laborable, pero es como dices tú, no nada más entra lo de la flebotomía, porque también, por ejemplo, hacemos electrocardiogramas, colposcopías y todo, porque el mismo laboratorio, por ejemplo, en algunos que he estado, te, pues sí, ahora sí que te capacita para eso, tú vas aprendiendo. Bueno, al menos yo sí soy muy, ¿cómo se diría? Me gusta aprender de todo, ¿no? activa? Ok, Pero básicamente en eso sí es la jornada de 8 horas, pero hay unas que se extienden más, de 8 a 12 horas, porque no debes de dejar pendientes para los estudios, tienes que imprimirlos, entregarlos, o luego si vas según qué horas extras, pero luego no te las pagan, entonces sí, son como 12 horas de jornada más o menos por los 240 pesos. 12 horas. Bueno, ya no le quiero agregar entonces las horas de traslado, porque si no esto se va a volver Caótico. impresionantemente caótico, sí. Pero bueno, ¿qué pasaría si en lugar de invertir para esos mismos 240, y repito, me estoy quedando muy limitada en el proyecto, pero si para esos 240 pesos, en lugar de invertir 8 horas de una jornada, estuvieras invirtiendo 45 minutos? No, pues estaría súper mejor.
súper mejor, ¿no? porque así ya, ajá, mejor a tus tiempos y haces, pues ahora sí lo que te gusta, pero con un mejor pago, ponle a lo mejor un poquito más, pero pues menos tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, a partir de esta fórmula, lo que vamos a hacer es a proyectar justamente un ingreso que sea el que yo me proponga, el que cada uno de ustedes se proponga. ¿Ok? Entonces, listo, pues el día de hoy hemos terminado. Yo espero que se lleven una información más organizada. No dudo que muchos de ustedes ya realicen algunos o todos estos pasos, pero la idea es que los profesionalicemos, la idea es que documentemos todo lo que estamos haciendo para que al estandarizar nuestras actividades podamos garantizar todo lo que ofrecemos a los pacientes y lo que retorna también para nosotros. ¿De acuerdo? Si no tienen ningún otro comentario o pregunta, entonces nos vemos mañana, nos vemos en punto de las 7. De igual manera traigan importantísimo sus números, papel y lápiz para hacer nuestras cuentas. Va a ser un proyecto muy interesante. Gracias, gracias a ustedes. Bonita noche. Que tengan un grato descanso.